¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en esta segunda entrega de La Verdad Relativa, Política en Contexto, acompañado acá con Julio Mancilla y Sebastián Premisi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Muy bien, como decías vos, segunda entrega de La Verdad Relativa. Bueno, teniendo en cuenta de que nos salteamos un programa justamente a consecuencia de que Hispano jugaba de local aquí en Río Gallegos, entonces justamente, digamos, cedimos el espacio para... Y que en el primero no estuve yo. Exactamente, estuvo No sé telefónicamente. sí, pero bueno, no sé, las repercusiones. ¿Comentan Bueno, algo? te estábamos esperando, me parece que todo el mundo te estaba esperando. Ahora el rating va a subir. Sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces comenzamos a desarrollar el tema. Hoy Sí, es un tema que para todo momento, para momentos de vaca flaca o de vacas gordas, como se dice así, el tema de la transferencia de recursos siempre es un temita a tratar de cómo se manejan los estados, provinciales, en realidad, municipales. vamos a hacer eje de qué manera el gobierno nacional manejó la transferencia de recursos, y cuando hablamos transferencia de recursos quiere decir a qué sectores se beneficiaron. Digo, de eso vamos a hablar, de los ganadores y perdedores de la economía del gobierno nacional encabezada por Mauricio Macri. Presentamos el informe y nos metemos en el tema. Bueno, vamos. Pero hay una pregunta que está en el aire y que él machaca, Scioli, machaca, y te la hago directamente, no estamos en el debate y la podés contestar. Sí. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. Pero no pasa por ahí la Argentina. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Si el consumidor considera que el nivel de la nafta es alto, deja de consumir. Es el razonamiento de Juan José Aranguren. Hoy los gobernadores de la Patagonia con los cuales nos reuníamos, preocupados, por supuesto, por el incremento de tarifas, nos decían, la verdad, que era una locura esto. Nosotros teníamos 10 grados bajo cero en las provincias del sur y... Cambiemos de tema, aumentó la coparticipación para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje se duplicó. Más del doble, fíjate vos, y cómo incide en la cifra que va a cobrar o que cobraría la ciudad con el anterior porcentaje. Este año, 10.022 millones de pesos, esto es lo que estaba presupuestado, ahora pasa a cobrar 26.845 millones, es decir, un 168% más. La provincia necesita refuerzo, como muchas provincias del país, porque tenemos una garantía, y la garantía es el pago del 15%, que como ustedes sabrán, ya empezó a derramar a todas las provincias, menos a la de Santa Cruz. Pero no por una arbitrariedad del gobierno nacional, esto es justo decirlo. La arbitrariedad fue de los diputados de la oposición que demoraron la ley para votar. Cifras oficiales. Casi 13 millones de argentinos son pobres. Los índices, 32,2% de pobreza. Pasa con la indigencia, 6,3%. 1.700.000 argentinos viven en la indigencia. Que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Bien, bueno, la transferencia de recursos generalmente se fue para los sectores que ya tenían bastantes recursos, me parece. Arrancó con la devaluación del 40%, que después fue del 60%. Agosto es una devaluación del 60%. La consecuencia de eso fue una transferencia directa al sector financiero, concretamente, luego al sector concentrado de la exportación. Después vamos a estar haciendo bien el detalle de cuánto fue el dinero que cada sector recibió, cada sector concentrado de la economía, pero las primeras medidas, y te diría que hasta este momento las únicas medidas económicas han favorecido a los sectores concentrados de la economía. Agroexportadores, petroleras como los dos grandes polos de esta concentración. Bueno, y en este sentido, Santa Cruz ha sido también un poco de las provincias más relegadas en este tema de transferencia de recursos cuando se la compara con otras provincias de la Argentina. Bueno, tengamos el caso Capital Federal y Gran Buenos Aires, a principio de año fue quienes recibieron, creo que la mayor proporción,
en cuanto a recursos se habla, ¿no? Sí, estamos hablando de un decreto de DNU del Gobierno Nacional que casi que triplicó la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, cuando para el resto de las provincias está creciendo alrededor del 27% la coparticipación. Estamos hablando de 19 provincias, 3 provincias crecen al 47% y la ciudad de Buenos Aires crece en coparticipación alrededor de un 245%. Ese número tiene que ver con el decreto de DNU que multiplicó, casi triplicó la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, cuando para el resto de las provincias baja. Y ni hablar de las transferencias discrecionales. Solo 3 provincias se llevan el 40% de los adelantos de coparticipación, aportes no retornables. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza. Bueno, este tema va a ser el que vamos a desarrollar a lo largo del programa. En un programa que vamos a tener un telefónico con Alejandro Banoli, que vamos a tener una entrevista con el intendente de nuestra ciudad, Roberto Shubetich, y que bueno, vamos a también tocar la cuestión de las noticias o cosas importantes que consideramos del ámbito provincial. Sí, vamos a hacer un resumen, como en todos los programas, de lo más trascendente en lo que tiene que ver en materia política que ha sucedido aquí en la provincia de Santa Cruz. Bueno, vamos a un corte y después comenzamos a desarrollar estos temas.